y los fundamentos de la historia desde el punto de vista biopsicosocial. Muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes ha tenido algún problema y ha tenido que ir al hospital para ser atendido? A ver, levanten la mano. ¿Pocos? Están muy sanos. Muy bien. ¿Cómo se sintió usted siendo el otro lado? No el lado del médico que atiende, sino del paciente. Tranquila. ¿Por qué? ¿Qué problema tenía usted? ¿O por qué fue a hacer acudió al médico? ¿Diferentes especialidades? ¿Diferentes especialidades? No, estoy hablando como paciente. Cuando yo le pregunté quién había ido como paciente. ¿Usted ha ido alguna vez como paciente? Muy bien. Hábleme un poquito su experiencia con respecto a ser paciente y no ser el médico, estar en el otro lado de la pared. ¿Cómo se sintió? Tenía un problema médico. ¿Se sentía segura, insegura? ¿Tenía temor? Sí, segura, más segura. Más segura. ¿Cómo fue su relación con el médico que la atendió? Bueno, o sea, depende, ¿no? Hay veces que sí, con el médico sí te pregunta bastantes cosas y uno se siente mejor. Ya. Pero hay otros que no. No te preguntan. Que dicen, eso ya, y comienzan a escribir todo y no sé, pero hacen más preguntas, no le hago más. Muy bien. A ver, ¿quién ha sido atendido en el Ministerio de Salud? Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia en un centro, una institución de salud? ¿En la atención o el trámite administrativo? Ustedes saben que en emergencia hay 4 niveles, ¿no? Nivel 1, atención inmediata, porque es situación de vida o muerte, trauma shock. Nivel 2, espera 5 minutos. Nivel 3, se toma 10 minutos. Y nivel 4, bueno, ustedes no más, porque aquí no están metiendo, no va a pasar nada. Esos son los niveles. Y por si acaso, ya habían ustedes revisado entonces los niveles de atención en emergencia del Ministerio de Salud. ¿Conocen la ley de emergencias? ¿Lo han revisado? Sus médicos van a ir a trabajar en una institución y tienen que saber más o menos los niveles de atención y cuál es la gravedad de la atención. Porque en emergencia se hace un triaje, ¿no es cierto? Uno tiene que atender lo más grave por encima del momento, la hora en que ha llegado. No, que yo llegué primero, mentira. Lo más grave se atiende primero. Esa es la prioridad de emergencia. Por eso es que la pregunta es, en el caso tuvieron nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. No. Ya, 10 minutos tenía que haber medicina. Y todavía esperamos el papeleo para el primer nivel. No pueden salir, primero se atiende de emergencia, después se llenan los papeles. ¿Cierto? ¿Quién ha sido atendido en salud? Levante la mano. ¿En salud? ¿Seguro? ¿Sí? Igual demora. A ver, ¿cómo fue tu experiencia en el seguro? Primero, los de seguridad te dan y dependiendo, es que ellos mayormente no saben cuál es la gravedad. Claro, ese es el problema. Te ponen a un guachimán a hacer el triaje. Porque ellos no están capacitados para hacer triaje. Y después de todo te dan un numerito y espera que venga el médico para que le haga el triaje. O sea, que haga que un colega le haga el triaje. Ellos decían, establecen si es grave o no es grave. ¿Cuánto tiempo demoraste para eso? ¿Ah? Casi toda una noche. Llegué a las 9 y la tendrán plan de 3. Ya. ¿Y su problema era nivel 1, 2 o 3? Bueno, empezar ya, igualito, 20 minutos tenía que saber si antes de hecho, primero 20 minutos, no te atendía. Entonces, ¿quién ha sido atendido en clínica? ¿Alguien ha sido atendido en clínica? ¿Sí? A ver, ¿cuál es tu experiencia como paciente en una clínica?
Ah, es que tenía una amiga que su mamá trabaja ahí. Ah, ya. Ese es con vara. Cuando uno tiene vara, es importante, ¿no? Pero cuando uno va solito y no dice que es médico o trabaja o es profesional de salud y se va a atender, uno ve las condiciones a las cuales los colegas atienden. Y esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo soy médico y a toque me abren las puertas y me atienden inmediatamente. Pero lo adecuado es que todos seamos atendidos al mismo nivel. ¿Cuánto demoraron para atenderte? Fue muy rápido, ¿verdad? Todo fue muy rápido. Sí. ¿Por emergencia o consulta? Emergencia. Por emergencia. ¿Y cuál es la diferencia de atención? ¿Por qué hubo esa diferencia de atención? Bueno, es que su madre es la jefa de algo del servicio, algo así. ¿Del servicio de emergencia? No, justamente estaba de guardia, algo así. Ya. Y ya, bueno, y pasé y... ¿Ah? Tiene vara. Es importante centrarnos en la realidad, porque podemos hablar de muchas cosas, pero aquí lo importante es que aprendamos a ver la realidad y los niveles de responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a lo que es la atención, ¿no?, profesional. Y esta atención profesional a veces se ve bloqueada por una serie de problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de personal administrativo que te pone trabas para la atención, ¿no?, hasta las dificultades que uno puede tener para poder ser atendido. Entonces, y esto es algo que nosotros tenemos que ponernos siempre en el otro lado. Cuando uno es paciente, póngase a pensar todos los problemas o dificultades que ha pasado este paciente para llegar a que yo lo vea. ¿Ok? Porque por el lado nuestro, cuando somos nosotros los que estamos atendiendo, a veces no comprendemos o no entendemos por qué algunos pacientes están tan excitados, exaltados, que están ya a punto de reventar y exigir la cabeza de alguien, ¿no? Y lamentablemente la primera cabeza que tiene es la del médico que está de guardia. ¿Sí? Nosotros pagamos patos en. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que tenemos que hablar sobre un aspecto que es muy importante en el desarrollo de nuestra profesión como médico, que es la forma como establecemos nuestra relación con nuestro paciente, cómo logramos entrar y lograr, ¿no?, una relación personal con él, porque ahora han cambiado los tiempos. Antiguamente el médico sabía todo y el paciente no sabía nada. Por lo tanto, la atención del médico era una atención paternalista, ¿no? Pues él no sabe, yo sé, yo soy el que le voy a enseñar, lo voy a atender, yo tomo la decisión, eso tiene que esperar. Y había cierto nivel de confianza por parte de los pacientes de aceptar este tipo de relación, ¿no? Una relación de subordinación. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Los pacientes tienen mayor capacidad para saber y conocer sobre los aspectos de medicina, y cuando tienen un problema, investigan. Y a veces llegan a tener más conocimiento inclusive que usted sobre un tema determinado. Y le empiezan a cuestionar por qué esto, por qué el otro, por qué me tiene que hacer esto, etcétera, etcétera. Y han cambiado también las situaciones de la realidad en cuanto a la atención al paciente. La relación con el paciente es una relación horizontal, ya no vertical. Y es a partir de ese cambio que nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestras formas de interrelacionar con los distintos pacientes y los distintos familiares que se acercan a atenderse con nosotros. Porque lamentablemente estamos en una etapa en la cual estamos sometidos a la Santa Inquisición. Cualquier error que cometamos nos abre juicio, mala praxis, mala atención, etcétera, aunque a veces no tienen razón, pero igualito vamos primero al cadalso y después tienen las investigaciones. E incluso estén preparados, porque ni su propia institución los protege. ¿Qué hace? Lo primero que hace la institución, se lava la mano. La culpa, vamos a hacer la investigación, pero por lo menos ahorita suspendemos al médico hasta que se establezca qué cosa pasó. Y usted se ve en el aire suspendido y enfrentado solito a la situación de una demanda. Pero les recomendamos, por favor, que vayan preparando para conseguirse un buen abogado, por si haga, para cualquier situación de emergencia. Ahora, si le hacemos propaganda, la Federación Médica tiene un pool de abogados, el Colegio Médico también tiene un pool de abogados, y los médicos, cuando tenemos un problema de este tipo de la práctica médica, podemos acudir a nuestro colegio o a la federación y ellos nos pueden asesorar en el proceso del manejo
de estas situaciones que se van a dar, que son parte de la vida diaria. Esta imagen que nosotros vemos es la situación que se veía antiguamente, ¿no? Un médico de familia atendiendo a una paciente en su propio hogar, ¿no? Tratando de ver qué problemas o dificultades tenía, haciéndole la señología, ¿no? Adecuada para poder detectar cuáles eran los signos, los síntomas y probablemente establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Entonces la relación médico-paciente es una interacción de dos personas. Por un lado, ¿no?, el agente de salud, que no necesariamente es el primero, sino el médico o la enfermera o el personal auxiliar, ¿no?, que atiende al paciente. Y por el otro lado, personas, en este caso, con una necesidad de atención, ¿no?, que requiere atención por su enfermedad o de repente orientación en determinados problemas, porque como ustedes van a ver, hay a veces motivos por los cuales los pacientes vienen a atenderse con usted y no son necesariamente atenciones de enfermedad o patología. Muchas veces van a ser problemas de la vida diaria, dificultades de interacción, problemas laborales y otro nivel que van a pedirle a usted consejo. Y terminamos aperturando nuestro proceso de atención a otros niveles que no corresponden normalmente al área de la patología médica. ¿Y cuál es el objetivo de esta relación médico-paciente? Establecer un diagnóstico. Todos sabemos que el diagnóstico se estructura a través de los signos y los síntomas. Y a partir de signos o síntomas, establecemos los síndromes, establecemos los síndromes específicos, los trastornos, hasta llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y que nos lleva a establecer un tratamiento, que muchas veces no es principalmente curar, porque ustedes, como sabrán, y yo también, un buen porcentaje de los cuadros no patológicos en medicina no se curan. Se tratan, se controlan, se estabilizan, pero no se curan. Pocos se curan y muchos tenemos que acompañarlos en el proceso de su enfermedad y muchas veces sin poder hacer algo más, sino acompañarlos solamente. Por eso es que es importante tener una visión de todo lo que puede suceder con un proceso cuando empezamos a atenderlo. Una visión preventiva es mucho más adecuada para evitar precisamente la eclosión de la enfermedad. Cuando la enfermedad se da, ya no hay muchas cosas que hacer, sino tratarla o estabilizarla. Es mucho mejor tratar de evitarlo. Pero acá hay una serie de dificultades porque tenemos una sociedad consumista que nos para poniendo una serie de trabas para poder hacer promoción y prevención de salud. Ustedes recordarán que para poner los benditos octógonos, ¿no?, en los alimentos, hemos peleado con todos, incluyendo con los propios legisladores, porque por sus necesidades de filiación hacia las grandes compañías de alimentos, no querían sacar a toda costa esto de los octógonos, que establecían mucha sal, mucha azúcar, muchas calorías, etcétera, 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 que puede hacer pensar a la gente que lo que está comiendo también puede ser un proceso que puede llevarlo a la enfermedad. Entonces, esto es parte importante de la lucha que tenemos diario a diario, ¿no?, con este problema. Originalmente, nosotros nos recordamos que la relación era siempre un poquito entre un médico, un paciente y su familia, el famoso médico familiar. Y el médico de familia, que generalmente iba a visitar al paciente a su casa, ¿no?, cuando le llamaban por algún problema médico, llevaba un maletín de 30 centímetros donde transportaba todo lo que podía tener para poder hacer un diagnóstico. Y este era el famoso médico de familia. Yo he gozado cuando era niño de esto, de que un médico fuera a mi casa, que me atendiera en casa y conocía todo el proceso de mi crecimiento y a mi familia de paso, podía dar las indicaciones adecuadas que eran las más convenientes para manejar el caso. Esto, que aparentemente fue el origen de la relación médico-paciente, se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Y por qué se ha ido perdiendo? Porque los conocimientos en medicina han ido creciendo, ¿no?, en una forma geométrica. De tal forma de que ya no basta con que una sola persona pueda conocer todos los procesos patológicos de la enfermedad. Y en ese aspecto se requiere más personal, se requiere, ¿no?, más instrumentos de diagnóstico
y más instrumentos de tratamiento. Y entonces la atención médica o la atención sanitaria se ha vuelto mucho más compleja. Y aquí ha habido también distribución de responsabilidades, pero a veces los especialistas no quieren asumir la suya. Los usuarios, por supuesto, han aumentado, ¿no? Y los motivos de consulta también han ido variando, y han aparecido los famosos sistemas de salud. Y en un momento determinado ustedes van a revisar estos aspectos de los famosos sistemas de salud, y cada país y cada región ha generado su propio sistema de salud. Y hay una película muy buena hecha por un norteamericano con respecto a las atenciones de salud. Yo les recomendaría que la vieran, porque hace comparaciones entre los sistemas de salud, de atención de salud en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Canadá, ¿no? Y hacen comparaciones entre los sistemas de seguro. Y por supuesto el sistema americano es el peor, porque está estratificado en un sistema de seguros tal de que mucha gente no tiene acceso a la salud y una atención integral. Entonces, y ese tipo de modelos, lamentablemente, es el que se nos está implementando a nosotros también. Nos hablan de la atención de los seguros, pero los seguros tienen límites, que dicen, yo le puedo atender hasta el máximo de su cuenta asegurada. Entonces, si su problema sobrepasa ese límite, ya no lo cubrimos, o no lo podemos pagar. Es el famoso chiste de que un señor se vuela una mano y viene y está en Estados Unidos, y en Estados Unidos le dicen, bueno, usted ha contratado un seguro por $5 millones. Por ese precio, usted tiene el derecho a que nosotros recuperemos 3 dedos de los 5 que usted se voló. ¿Cuáles son los dedos que usted quiere recuperar? ¿Sí? Así es el sistema privado en Estados Unidos. Pero si usted se va a Canadá, ¿no es cierto? Y se vuela la mano en Canadá, en Canadá el sistema es, yo te atiendo y te cubro todo. El seguro cubre todo. Toda la mano. Y tú te recuperas todo. Esas son las diferencias de los sistemas, de los seguros y todo lo demás. Lo mismo sucede acá en nuestro país. Hay seguros que cubren determinadas enfermedades, hay seguros que no cubren determinadas enfermedades. Por ejemplo, en el área de salud mental, solo el MINSA y el salud cubren problemas de salud mental, ¿no? Los otros sistemas de seguros no cubren problemas de salud mental. Y ahí también hay un problema, una dificultad. Porque entonces hay mucha gente que no tiene acceso a tratamiento psiquiátrico porque los seguros no lo cubren. Ese es parte del problema de nuestra sociedad. La consulta actualmente puede ser por una situación patológica, por mejorar un problema estético, por problemas de control de etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, control de natalidad o fertilidad o mejorar la función sexual. Ahora ya, antes era un escándalo ver pues, problemas de impotencia, no sabía, ahora que salen en los periódicos se trata la impotencia, ¿no? Antes eso se hablaba a escondidas, nadie quería decir que tenía problemas de impotencia sexual. El problema de la relación entre el médico y el paciente es que hay en su camino una serie de intermediarios, de estructuras, de personas y máquinas que de alguna forma alteran la ecuación de la relación. Sin embargo, a pesar de ello, la relación médico-paciente sigue siendo el eje del acto clínico, el acto médico. Entonces, a partir de la relación médico-paciente se elabora el entramado de esta atención, por lo que es básico e imprescindible que el profesional aprenda a establecer una buena relación médico-paciente. ¿Y cuáles son los beneficios de una buena relación médico-paciente? Que si su paciente le tiene a usted confianza y acepta que usted sea su médico y lo trate, tenga por seguro que usted se va a ver exonerado de cualquier juicio, porque el paciente siempre le va a dar la duda de que usted ha tomado decisiones adecuadas. Pero si usted se lleva mal con su paciente, no falta la oportunidad en que el paciente o la familia le abra un juicio por cualquier motivo o causa, porque le cae mal pues, o porque no lo ve bien. Nos decía Galeno que el que cura mejor es el que tiene la confianza de la gente. Si ustedes logran la confianza de su paciente,
ya han hecho el primer paso, ya están avanzando el tratamiento con un primer paso muy positivo. Porque el nivel de confianza es uno de los fundamentos para la terapéutica. Yo le puedo dar el mejor antibiótico, pero si el paciente no me tiene confianza, nunca se va a curar. A pesar de que el tratamiento sea el mejor. Porque lo primero que uno tiene que tener es que el paciente se sienta comprometido en su tratamiento. Se sabe que la relación del médico y su paciente tiene características muy especiales y únicas. Y derivan de lo que se requiere la atención de un ser humano que solicita ayuda para que lo repare a él mismo. La relación médico-paciente es la interacción entre dos personas que van a trabajar juntos, ¿no?, en el acto profesional del diagnóstico y del tratamiento. Pero es importante tener en cuenta algunos elementos que fueron descubiertos por Freud, ¿no?, y que los hizo a través de su teoría psicoanalítica. Los problemas de la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es la reacción emocional o sentimental que el paciente desarrolla hacia su médico o el personal que lo trata. Y es el desplazamiento de afectos de una persona a otra. Estos afectos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y esa es la transferencia de las emociones del paciente hacia el profesional que lo atiende. Y la contratransferencia son los sentimientos que el profesional siente hacia su paciente, que también pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y aquí viene el problema. Si son positivos, ¿no?, el paciente va a empezar a enamorar a la persona que lo está atendiendo, ¿no? Se puede transmitir actitudes y sentimientos positivos como el amor, la gratitud, la admiración, la confianza. O se pueden transmitir sentimientos negativos, como el odio, resentimiento, celos y desconfianza. Y entonces ustedes, dentro de su experiencia, habrán notado que se llevan mejor con determinados tipos de pacientes, ¿no es cierto? Pero con otros pacientes no se lleva igual. Siente como que hay algo que no funciona y que se sienten rechazados, ¿no? O de alguna forma no los quieren, no los sienten capaces de establecer la relación. Y entonces ustedes dicen que el paciente es difícil, ¿no? O dan una explicación racional. Pero muchas veces tendrían ustedes que revisar si el problema no está en el paciente, sino está en usted. O sea, usted puede estar haciendo contratransferencias con el paciente que está atendiendo. Por ejemplo, me hace recordar a mi hermano que era chinchoso, me molestaba y me jalaba el cabello. O me hace recordar a mi padre que me dejó y abandonó a mi madre. O me hace recordar a la enamorada que tuve y que me sacó la vuelta. Estas transferencias y contratransferencias pueden ser factores positivos o negativos en la relación médico-paciente. Y usted tiene que estar preparado conscientemente a darse cuenta de esto. Cuando siente demasiada atención por un paciente, cuidado, algo está pasando ahí. Entonces hay un límite en la relación médico-paciente. Como ustedes recordarán, hay muchas noticias, ¿no? Médico, ¿no?, o psiquiatra, por ejemplo, que estuvo atendiendo a varias chicas y las atendía como si fueran sus enamoradas, las besaba, las abrazaba y las quería llevar ya a otro lado. Y eso es una contratransferencia negativa, porque el profesional médico no puede utilizar estas relaciones de transferencia y contratransferencia para su beneficio personal. Hay riesgos, por supuesto. En una relación médico-paciente siempre hay riesgo. Riesgo de atraer a la paciente o el paciente que éste se enamore de uno. Y uno tiene que poner límites, porque si no, vienen las complicaciones o los problemas. Entonces, en toda relación médico-paciente siempre va a haber riesgos. Si ustedes son lo suficientemente maduros para establecer límites, esto no pasa a otro plano. Pero ustedes tienen que ser conscientes de estas dificultades que se pueden dar en una relación. Cuando hay estas situaciones, a veces es conveniente no transferir al paciente con otro colega para evitar el conflicto, o hablar y establecer los límites con el paciente o la paciente para establecer cuáles son los niveles de atención. ¿Ok?
Pero estas emociones o aspectos psicológicos que se dan en la relación son importantes que las tengan en cuenta para que ustedes no se cieguen o no tomen decisiones inadecuadas. Como sucede, médico, ¿no?, de una especialidad se casa con su paciente que la atendía en esa especialidad. ¿Ok? Y después vienen los problemas. Yo no tenía experiencia. Teníamos un colega que atrás estuvo tratando a una paciente que era psicóloga, ¿no? Y terminaron enamorados. Y por supuesto se casaron. Y después resultó que la chica, ¿no?, presentó un brote psicótico, una esquizofrenia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué sucedió? Entonces, estas son situaciones que al mejor cazador se le puede ir la paloma, complicarse la vida, solito. Por eso es importante, cuando hay una relación médico-paciente, establecer o buscar la alianza terapéutica, que es el proceso en el cual el paciente y el médico, ¿no?, establecen una alianza para un fiel cumplimiento de las indicaciones, prescripciones y recomendaciones que se vaya a hacer, y un trato adecuado y honesto por parte del profesional que lo atiende. Tampoco es la idea de explotar al paciente, porque muchas veces hay colegas que, si bien es cierto, tienen derecho a unas remuneraciones adecuadas, tampoco es para, ¿no?, agarrar al paciente como la gallina de los huevos de oro. La alianza terapéutica, si los resultados terapéuticos pobres muestran una mayor evidencia de procesos interpersonales negativos, o sea, cuando hay alianzas terapéuticas negativas, vamos a encontrar interacciones, ¿no?, hostiles y complejas, de confianza mutuas. Los éxitos en terapéutica están antecedidos siempre de una relación que uno establece empática, franca, sintónica y honesta con el paciente, con una adecuada comunicación y donde hay diálogo. Siempre es bueno establecer el diálogo con el paciente, que exprese lo que él piensa y lo que él siente para que nosotros podamos orientarlo o ayudarlo. Por eso, Platón, en su libro, Los Diálogos, nos hablan de la importancia de establecer comunicaciones, de cómo hacer que una persona pueda relacionarse con otra y establecer a través de lo que dice o lo que deja de decir, ¿no?, situaciones significativas. Platón hablaba de la técnica de comunicación humana, en la cual emergen emociones, pensamientos y razones que generan cambios positivos en algunas actitudes negativas de las personas, en este caso de los pacientes, y permite diferenciar perspectivas del problema que puede el paciente estar presentando. El diálogo es interactivo, entre dos, en un clima de armonía, ¿no? Permite generar nuevas ideas, ¿no?, y llegar a consensos sin que ninguno se imponga al otro, sin autoridad o nepotismo, y que va a ayudar a mejorar la salud de ambos. Y ahí es donde el médico tiene que aprender a usar, utilizando argumentos lógicos, ¿no?, y evitando, ¿no?, los engaños. El diálogo en la relación médico-paciente busca que el otro encuentre sus propias respuestas, ¿no? Se trata de que la otra persona aprenda a sacar sus propias ideas. Es lo que nosotros llamamos, ¿no?, en docencia, el método socrático. ¿El método socrático qué significa? Que tú vas elaborando poco a poco las ideas y tú las vas emergiendo. Nosotros lo que hacemos es darte las pautas para que vayas, que pienses y vayas sacando conclusiones, y a través de esos razonamientos continuos vayas sacando, ¿no?, ideas o procesos que te ayuden a tomar decisiones adecuadas. En el método socrático, ¿qué se busca? Que ustedes den las ideas y nosotros los orientamos incluso con las preguntas. A través de, incluso no le damos la respuesta, le damos otra pregunta para que usted piense y resuelva esa pregunta. Es como dar a luz, como dice Sócrates, es como dar a luz, y él hablaba así porque su madre de Sócrates era partera y sacaba niños. Entonces, alumbrar, según el método socrático, es hacer que la persona, ¿no?, piense. Y el método socrático se usa mediante preguntas, que él
médico da al paciente o discípulo para que empiece a sacar nuevas ideas que están ocultas. Y eso es la mayéutica, que en voz griega significa partera. Si usted da a luz nuevas ideas. Michel Valle es un psiquiatra psicoanalista, ¿no?, que ha hecho muchos estudios con respecto a la interacción entre el médico y el paciente. Y él tiene un libro, El médico, su paciente y la enfermedad. Es un libro escrito por él que aborda con profundidad el tema del diálogo en la relación médico-paciente. Y si ustedes ingresan a internet, pueden encontrar, ¿no?, comentarios. Incluso hay colegas que han traducido algunas partes del libro de Valle y han hecho ciertos comentarios con respecto a estos procesos. Es la contratransferencia, la diferencia y contratransferencia, el núcleo relacional en el que podemos crecer. Cuando nos empezamos a aprovechar que hay conflictos o sentimientos dolorosos que emergen de nosotros mismos, cuando dialogamos con los pacientes. Ninguno de nosotros está inmune a que la atención de un paciente no le vea o no le produzca cierto nivel de afectación. Y muchos de ustedes, cuando vean pacientes que vamos a ver con problemas de salud mental, de repente se van a ver identificados con ellos y los problemas que en algún momento pueden haber manejado ustedes también, o las experiencias dolorosas por las cuales ustedes también pasaron. Muchos de nosotros a través de la vida hemos tenido momentos en los cuales no hemos podido sobrepasar determinados, ¿no?, retos o situaciones que se presentan en el desarrollo normal de nuestra vida. Y eso nos puede llevar también a identificar de alguna forma si nosotros también necesitamos algún tipo de atención para mejorar esos procesos. Porque virtudes y defectos los tenemos todos. Si somos conscientes de cuáles son nuestros defectos, vamos a poder trabajar mejor con el paciente para evitar lo que se llama el autoengaño, que significa que el paciente tiene el problema, pero yo no. Y muchas veces el problema no lo tiene el paciente, de repente lo tenemos nosotros. Por eso la máxima en el pensamiento griego es: conócete a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes saben cómo son? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es el significado de su existencia? ¿Para qué viven? ¿No? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿A dónde quieren llegar aquí en 5, 10 o 15 años? No solamente en el nivel profesional, sino en los otros niveles sociales, laborales, ¿no?, familiares, de pareja. Y entonces es importante, ¿no?, esta frase o intuición que aparece en el templo de Delfos. Se acordarán que el templo de Delfos era el lugar donde los griegos iban, ¿no?, a buscar respuestas a situaciones desconocidas. Y Delfos, ¿no?, le aclaraba o le daba cierta información que él tenía que descubrir. Y en ese descubrir también tiene que descubrirse uno mismo. Es importante tener en cuenta también que la relación médico-paciente se ve alterada por las circunstancias en las cuales se establece. Estas circunstancias pueden ser según el ambiente donde se realice la atención, según el grado de cooperación del paciente, según la edad del paciente y según la actitud y estilo que el paciente y el médico manejen. Todo esto va a establecer diferencias en la relación por las circunstancias que se puedan dar. Y vamos a hacer una revisión de esto. Según el ambiente donde se realice. Bueno, estamos acostumbrados al hospital, entonces en el área del hospital, a la emergencia, a la sala de hospitalización o los consultores externos. Pero los que trabajan en salud familiar van a tener que hacerlo en casa o en lugares no necesariamente instituciones de salud, sino en áreas sociales o lugares, ¿no?, en los cuales ustedes deben ejercer su atención. Ustedes saben que cuando uno está en emergencia, la necesidad de diagnóstico y tratamiento es inmediato. Uno tiene que estar con el cerebro a 100 por hora. Y a los que les gustan los retos, este es el área que más, ¿no?, los hace sentir full adrenalina.
porque tiene que llevar al diagnóstico y tratamiento rápido y a tomar decisiones ipso facto. No se puede tomar el tiempo para preguntarle y esperar para tomar decisiones. Tiene que aprender a responder rápidamente. Y aquí hay un problema. En emergencia todos sabemos que las emergencias, ¿no?, están sobresaturadas. Si no, un paseíto nomás por cualquiera de las emergencias de los hospitales generales, o un paseíto por el hospital de Variante o Almenara en su emergencia, y no hay un solo lugar donde meter a nuestros pacientes. Los pacientes están en los pasadizos, están en camillas, e incluso están que buscan atención y lamentablemente la capacidad de atención no es la adecuada. Y esto provoca un estrés laboral, aumenta las exigencias de responder rápidamente y oportuna y eficazmente. Y ahí es donde ustedes como médicos se ven, como quien dice, ¿no?, bajo una presión enorme para tomar decisiones. Y tienen que hacerlas tomar rápido, no pueden pensar. Y entonces tenemos que, bueno, en este caso acá, clasificar las prioridades. Y las prioridades son, en este caso, son 5, aunque en el Ministerio de Salud lo manejamos en 4, en este sistema son de 5. Los pacientes que pasan directamente a sala de trauma shock, los pacientes que tienen prioridad alta, moderada, baja o muy baja. Cuando uno está en emergencia, lo primero que tiene que hacer es no perder el control, porque es muy fácil contagiarse con la necesidad de la gente. Y uno siente que se abruma, siente que se ahoga, siente que le falta el aire, porque la presión, ¿no?, y la angustia que presentan los familiares, el paciente, ¿no?, o las personas que traen al paciente, pueden provocar en usted una demanda enorme que puede sobrepasar su capacidad de tolerancia. Y a veces sucede que esto puede llevar a respuestas, ¿no?, agresivas inclusive, o frías por parte del personal de emergencia. Muchas personas se quejan de que el personal de emergencia es muy frío. Y el problema del personal de emergencia es que no es que sea frío, es que está con tal demanda de atención y tantos problemas que se le presentan, que si se dejan llevar por sus emociones, se paralizan y ya no pueden avanzar. Entonces su actitud aparentemente fría es una forma de autocontrol muy intenso para evitar explotar emocionalmente. Y aquí es muy frecuente el acting out, que es un mecanismo que conlleva las explosiones de violencia ante circunstancias, ante angustias que se nos escapan de control. Entonces, algunos colegas se ponen a gritar en plena sala de emergencia o algún personal pierde el control y empieza a estallar emocionalmente. Por eso es importante que cada uno de ustedes conozca cuáles son sus mecanismos de defensa, para que pueda controlar estos actos inadecuados y poder adaptarse a las situaciones de la demanda. Las salas hospitalarias nos dan mucho más capacidad de tiempo para entrevistar al paciente, pero el problema muchas veces en las salas de hospitalización es que no hay mucha privacidad, y entonces tenemos que compartir a veces las habitaciones con otros pacientes, y esto puede perturbar mucho la entrevista, el examen físico o los procedimientos diagnósticos. Por eso es importante que ustedes, cuando estén trabajando en una sala hospitalaria, puedan tener, ¿no?, la capacidad para poder aislar a su paciente utilizando lo que existen los biombos o buscando un ambiente más privado para poder hacer una buena evaluación, una buena anamnesis, un buen examen, ¿no?, médico, ¿no?, para poder establecer una buena atención, porque hay que respetar, ¿no?, el pudor de los pacientes. Por eso también es importante que un paciente hospitalizado tenga un médico responsable, porque si no se pierde la nada. Si soy visto por varios por varios médicos, muchas veces ninguno asume la responsabilidad. Y es bueno que alguien monitorice y maneje el problema del paciente. Porque ustedes van a encontrar que a veces los especialistas se circunscriben solamente a su área y le dan un tratamiento según su área. Y a veces ese tratamiento es contraproducente con el proceso general que el paciente pueda tener. Problemas de sensibilización, trastornos hematológicos, patología hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que tener a alguien que pueda
monitorizar adecuadamente el proceso del paciente. Que pueda, ¿no?, informar al paciente de todo lo que se le está haciendo según su nivel cultural y su edad, los procesos de diagnóstico, ¿no?, y los procesos de tratamiento, tratando de que el paciente entienda por qué se le está haciendo cada cosa y qué es lo que todavía se espera hacer. En consulta externa la cosa es mucho más cómoda para atender al paciente, porque ustedes se darán cuenta que la presión administrativa hace que en algunos servicios, principalmente los servicios del seguro, los servicios del ministerio, nos presionan los administradores de que tenemos que atender a un paciente cada 4 minutos. ¿Quién ve a un paciente cada 4 minutos? Y que fuera flash. Entonces, esa absurda tendencia de los administradores, en este caso los gerentes, de ver al paciente como si fuera un paquete que entra, lo revisan y lo botan, es una actitud totalmente desleal en la relación médico-paciente. Entonces, ustedes como médicos son los que deben luchar por establecer cuál es el tiempo racional y adecuado para atender a sus pacientes. En psiquiatría, nosotros tenemos para un paciente nuevo 2 horas. Para un paciente nuevo. ¿Qué significa? Que no lo vamos a atender 2 horas, ¿no? Primera cita, 1 hora. La próxima cita, 2 horas. La otra hora. Son 2 horas de atención con un paciente nuevo, porque hay que hacer una historia psiquiátrica y eso conlleva revisarle la vida desde que nació o antes de que naciera hasta la actualidad, y eso es enorme. En medicina es igual. Uno tiene que establecer las pautas y los tiempos en los cuales debe atender un paciente nuevo. Porque un paciente continuador, uno lo puede atender ya 30 minutos, 20 minutos. Nosotros manejamos un promedio de 20 minutos para el paciente continuador porque ya sabemos el caso y lo sabemos manejar. Pero el paciente tiene necesidad de un tiempo para él. Por supuesto que el que ya conoce los casos puede acortar los tiempos. Si el paciente viene bien, no tiene problema, 5 minutos ya estamos cambiando. Y aquellos que necesitan mayor atención le damos la ampliación, o sea, le damos el tiempo que hemos recortado del paciente que no tiene ningún problema. Pero eso es lo que nosotros debemos aprender a usar. Nuestro tiempo. Acuérdense, todo se puede conseguir, ¿no? Dinero, joyas, viajes, títulos, todo se consigue. ¿Sí? ¿Quién puede conseguir que el tiempo que ha perdido vuelva? A ver, alguien levánteme la mano y dígame si usted puede recuperar el tiempo que ha perdido. No. Nos dan un tiempo determinado para vivir en el día. Y si usted no lo ha aprovechado, el tiempo perdido. Y el tiempo es lo más valioso que usted tiene. Y lo único que no puede recuperar. Entonces aprendan a valorar su tiempo. Y ese tiempo lo tienen que valorar no solamente desde el punto de vista suyo, sino de compartir con otras personas. ¿Cuántos se pasan todo el tiempo leyendo o estudiando y se olvidan que tienen que vivir? El hecho de ser estudiantes de medicina no les quita el deseo de hacer deporte, de salir, de bailar, de cantar, de darse de vez en cuando una salida afuera, porque eso es parte del desarrollo de nuestra edad. Y lo tenemos que hacer bien, no lo hagamos a medias tampoco. ¿Ok? Pero hagámoslo utilizando nuestro tiempo. Si usted no se gratifica, ¿quién lo va a gratificar? ¿Su paciente? No. El paciente pasa y usted carga con sus muertos. Usted tiene que aprender a llenar sus propias necesidades para poder atender la necesidad del otro. Si usted no tiene llena su necesidad, ¿qué va a darle al otro? No le va a dar nada, no puede darle porque no tiene nada que darle. Entonces aprenden a llenar sus propias necesidades personales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también podemos tener una situación en que la relación médico-paciente se establece en lugares no adecuados. Por ejemplo, en el domicilio, en un lugar de accidente, incluso en la cárcel, cuando hay presos que necesitan atención. Y a propósito de eso, una vez nos tocó ir al Lurigancho, ¿no?, a hacer una atención en masa a pacientes presos en Lurigancho. Es toda una historia estar ahí. Y lo interesante era que conversábamos con los pacientes, porque nosotros también tratamos de establecer una buena relación con ellos a pesar de todos los antecedentes. Y le preguntamos, pues, ¿por qué está usted aquí? Yo estoy por ti. ¿Y? Todo el mundo estaba por ti. Adivinen qué cosa es ti. ¿Ah?
están presos por ti. Tráfico ilícito de drogas. Sí. La mayoría está por gobierno, o por productor, ¿no? O venta de drogas. Es importante también tener en cuenta, y esto para que ustedes estén prevenidos, que socorrer a una persona víctima de un accidente en lugar público es tarea delicada, difícil y muy comprometedora. Pero es dentro de nosotros un deber humano el poder ayudar. El médico, si ve un caso así, porque nadie le obliga a eso afuera, usted es médico de la institución donde trabaja, pero mucha gente que es médico afuera también, ¿no? Quiere ser médico en todos lados, no. El médico solo es médico donde trabaja, por favor. Cuando salen de su trabajo, ustedes son palitos de los chifloques, no sé quién será, pero ahí dejan ¿cómo se llama? En su consultorio dejan su título. Pero a veces sucede que en plena vía pública nos encontremos con situaciones de este tipo, un accidente. Entonces, uno puede identificarse y ofrecer su colaboración, si está el familiar o al paciente, para poder ayudarlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra responsabilidad frente al paciente es solamente situaciones de atención de emergencia, RCP, no más. Por más que sean especialistas en trauma y todo lo demás, RCP. Porque para movilizar a este paciente hay que moverlo en condiciones adecuadas. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que en un accidente politraumatizado, si usted lo mueve, le puede provocar problemas de paraplegia, paraparesia, etcétera, 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 o problemas de parálisis general. Entonces no haga cosas atrevidas. Normalmente en un accidente lo que se espera es que venga una ambulancia con personal para que lo pueda, ¿no?, proteger antes de levantarlo. Entonces usted lo único que puede asegurarse es tratar de que el paciente se mantenga con vida. Controlar la respiración, controlar ¿cómo se llama?, el latido cardíaco, el volumen, evitar la pérdida de sangre, nada más. No se atrevan a hacer otras indicaciones o planteen otras circunstancias, porque entonces ustedes se van a ver comprometidos en situaciones médico-legales. ¿Ok? Entonces lo recomendable siempre es saber cuál es el límite. Si usted no está en su hospital, no cuenta con los elementos para atención, usted tiene que mantenerse muy cauto, porque después lo compromete. Es como el samaritano que ve a un atropellado, lo lleva a la emergencia porque ha sido atropellado y ya la policía le está tomando los datos pensando que es el que lo ha atropellado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno termina complicado en estas circunstancias. Lo cual nos quita que sí tengamos la intención de ayudar al paciente en lo mejor posible. Ahora, el nivel de participación del paciente va a depender de las condiciones físicas o mentales en el cual el paciente pueda comunicarse o no con el personal. Y según los casos, se establecen más o menos 4 niveles. El nivel 0-0 es cuando el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. Situaciones de extrema urgencia, shock, personas inconscientes o en coma que no responden a los estímulos. En esas circunstancias, el médico y el personal de salud, el personal de defensa y protección civil asumen la responsabilidad del tratamiento, la atención integral de la persona enferma que no se encuentre en condiciones de poder tomar decisiones. Nivel 0-1, que en el caso nuestro en psiquiatría son los famosos estados de agitación psicomotriz, pacientes que están muy desorganizados, muy incontrolables, ¿no?, con cuadros de repente de delirio o alucinaciones, se escuchan voces, ven cosas, los quieren matar, con pérdida del juicio, con ideas delirantes, con tendencia a querer dañar o dañarse a sí mismo, ¿no?, o con cuadros de intoxicación, ya sea por alcohol, drogas o por algún proceso patológico médico, como puede ser, por ejemplo, una tifoidea. Una tifoidea, una tirotoxicosis puede dar un cuadro de delirio. Un cuadro de delirio en ese estado el paciente está incontrolable, se vuelve un Hulk y usted tiene que estar preparado para actuar. También puede presentarse cuadros de depresión severa en la que el paciente no es capaz de dar cuenta de sus incapacidades aunque esté despierto. En estos casos, el personal debe atender al paciente aún en contra de su voluntad, porque el paciente no está en capacidad de tomar decisiones. Entiende que hay una alteración del pensamiento, de la percepción o de la conciencia que el paciente hace que no pueda establecer qué es lo bueno o lo malo que necesita. Entonces se le obliga a recibir tratamiento por su bienestar
se le trata con respeto, por supuesto, pero con firmeza. Es mano de hierro o guante de seda, pero usted tiene que actuar. Porque si tiene usted un paciente en agitación psicomotriz, no va a esperar que destroce todo lo que hay alrededor de la casa para recién actuar. Hay que actuar. Por eso es que a nosotros los psiquiatras nos preocupa mucho que el personal policial no sepa atender una agitación en el caso del delirio alcohólico. Nosotros se nos presenta un paciente con delirio alcohólico, agitado y todo, ¡pum! Dos personales técnicos, basta solamente con 2 técnicos preparados para esto, lo agarran, lo sientan, le ponen las amadas y lo ponen así de duda y ya quedó. El paciente ya no se mueve, no se agita, no se daña, no hace nada. Sin embargo, ustedes habrán visto todos los videos que hay con respecto a los alcohólicos que los encuentran manejando, que hacen escándalo, que tiran piedras, que levantan la pierna y todo lo demás. Eso no funciona con nosotros, porque estamos preparados para manejar una agitación psicomotriz. Es el mismo ejemplo que tuvimos con una ambulancia de bomberos. Llegó una ambulancia de emergencia, ¿no? Tocando la alarma terriblemente, ¿no? Y bajó un bombero corriendo diciendo: tenemos un paciente adolescente que está agitado, que no se puede controlar. Cuando la enfermera abre la puerta de la ambulancia, encuentra a 8 bomberos tirados encima de un adolescente y no sabían cómo controlarlo. 8, no miento. Entonces, ¿qué hizo la enfermera fácil? Agarró, pulsó el timbre de alarma que siempre hay en emergencia para que el personal acude inmediatamente. Vinieron 2 técnicos, lo agarraron al paciente, lo sentaron, lo agarraron. En menos de 1 minuto ya estaba el paciente controlado. Y los bomberos se decían: pero sí hemos estado 1 hora peleando con él. Y ellos en 1 minuto lo han controlado. Entonces, el personal de enfermería les dijo: si ustedes desean, nosotros estamos gratos en que ustedes vengan en cualquier momento, nosotros les enseñamos la técnica para que ustedes puedan controlar esto. Y no tengan que estar trayendo al paciente medio ahogado porque no saben cómo tenerlo. Eso que sucede y que es el pan de cada día para nosotros, a veces los que no están preparados para eso no actúan. Entonces, sí hay forma de controlar la agitación psicomotriz. No es que no se pueda controlar. Y cuando yo veo esos casos en los cuales los pacientes hacen lo que le da la gana, así sea presidente de la República, Pablo, lo siento, mamá, y ahí está tranquilito. No le va a pasar nada. No le va a hacer daño a nadie. Puede gritar, puede insultar, puede decir todo lo que quiera, pero no le va a hacer daño a nadie. Y no va a hacer escándalo, que es lo peor que sucede, ¿no? Y encima, si está muy intranquilo, bueno, su par de ampollas intramusculares ya lo tenemos dormidito, ¿no? A partir de la inyección. Que eso también tienen que aprender ustedes. El manejo de la agitación psicomotriz no es algo extraño o raro. Cualquier médico preparado puede hacerlo, puede prepararse para atender una situación de emergencia y sedar al paciente inmediatamente para evitar precisamente que el paciente se desgaste por las situaciones de agitación. ¿Ok? Pero esto es algo que ustedes tienen que capacitarse. No es algo fuera de lo común. El nivel 0,2, el paciente está consciente y es capaz de colaborar con tratamiento, entonces uno puede trabajar bien con el paciente, puede ser en problemas de parto, problemas de abdomen agudo, infarto cardíaco, etcétera, etcétera, que pueden colaborar. El médico asume ahí ya una actitud más directiva, solicitando que el paciente colabore y él debe aceptar el comando del personal que lo socorre, ya que no le queda otra alternativa. El nivel 0,3 es la que se da con personas que acuden voluntariamente a la consulta por una situación de salud no urgente, por ejemplo una enfermedad crónica, un chequeo, etc. Y que nos da tiempo suficiente para entablar un diálogo adecuado con el paciente. Entonces, es importante tener en cuenta, en la relación médico-paciente tiene que ver el ambiente donde se va a actuar, ¿no? Y la forma en que el paciente está en condiciones o no de colaborar o no colaborar. Ahora vamos a pasar a las situaciones de pacientes según edad. Y según la edad, pues cada edad tiene sus problemas para la atención médico-paciente. La edad es un factor importante en la relación. Por ejemplo, la forma de entrevistar a un niño debe ser diferente de la de un adolescente o un adulto, ¿no? Y cuando tenemos un niño siempre nos llama la atención a nosotros o nos gana la emoción, ¿no? De la necesidad de atenderlos porque se ven muy frágiles. El primer contacto que debe uno establecer con el niño es a través de los padres o la persona que sustituye a los padres, el apoderado. Y a través de ellos se empieza a analizar la relación médico-paciente con el niño.
El niño depende de los padres para adaptarse y superar su enfermedad. Cuando los niños son incapaces de afrontar con serenidad el estrés, tardarán más en reponerse del trauma psicológico que supone la misma. Por ejemplo, las quemaduras, ¿no? Un niño quemado sufre un estrés y necesita mucho cariño, mucha atención por el dolor que le va a generar la quemadura, o una fractura, ¿no? O algún proceso que hace que el niño, ¿no?, tenga heridas o algo que le produzca una situación de lesión. Los niños son muy frágiles en cuanto a lesiones corporales. Cuando los niños sufren una lesión corporal, para ellos es traumático. Nosotros no podemos cortar, no que pasa nada. Los niños sienten esa situación traumática muy fuerte en lo que es aspecto físico. Es importante saber, y ustedes lo van a hacer, ¿ya han llegado a pediatría? Todavía. Ya, cuando lleguen a pediatría, ustedes van a aprender que todos tenemos un desarrollo por etapas, ¿no? Desde que nacemos hay etapas y procesos de desarrollo que se van dando según la edad. Y hay determinadas edades donde son importantes tenerlas en cuenta porque el desarrollo del niño sano no puede predecir si hay algún problema de desviación del desarrollo. Por ejemplo, los lactantes menores de 7 meses no suelen discriminar con quién se interaccionan, ¿no? Por lo tanto, no se angustian ante personas o ambientes extraños. Por eso es tan fácil levantarse un bebito o levantarse uno de 5 meses, de 6 meses, y el niño no va a llorar. No, porque no va a saber discriminar que la persona que lo está llevando no es una persona de su familia. Pero a partir de los 7 u 8 meses, el niño sí se da cuenta quién es su familiar y quién no. Y cuando un extraño los agarra, empieza un lloriqueo que todo el mundo se da cuenta de que no es su familiar, no es nadie del bebé. Entonces tengan en cuenta esa circunstancia, ¿no? Que los niños a partir de 8 meses o 7 meses para arriba ya se dan cuenta dónde o con quién están. En el caso de los menores de 7 meses, generalmente ellos no se angustian, por lo tanto requieren un trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos tampoco entienden nada del lenguaje simbólico. Y entonces tratar de hablar con un niño por debajo de esa edad no tiene ningún sentido. Los niños no van a entender lo que les estamos diciendo. De repente nuestras expresiones faciales sí, pero no nuestras expresiones lingüísticas. Después de los 8 meses, el lactante sí nota los cambios de ambiente y los cuidadores. Y se inquieta cuando queda con personas que no conoce. Y expresa esa ansiedad a través del llanto y los gritos. Entonces, por eso a veces se ha optado, en este caso, cuando el niño tiene que ser necesariamente hospitalizado, que sea acompañado por la madre o por un familiar que sea alguien que él conozca, para que se sienta seguro y protegido. Por eso la hospitalización, ¿no?, con la madre o con un familiar son importantes a partir de los 8 meses para ver. Entre el año y los 4 años, el niño manifiesta intranquilidad cuando se le hospitaliza. Es que no comprende, ¿no?, el motivo o la causa por la cual está internado, a pesar de que lo podamos explicar de una forma sencilla. Pero la presencia de la madre son efectivas para controlar precisamente la ansiedad y el temor de los niños. Las operaciones, quemaduras y otras lesiones severas son traumáticas para los niños y con mucha frecuencia pueden presentar pesadillas, reacciones neurovegetativas como náuseas, vómitos, diarrea, dolores cólicos, etc. Son parte de las reacciones normales frente a situaciones traumáticas físicas, ¿no? Es importante tener en cuenta si el impacto psicológico de esta situación puede dañar el desarrollo del niño. Entonces es necesario que los padres les expliquen de manera sencilla de qué cosa es lo que están siendo atendidos. Es importante sí animar al niño a que hable, porque el niño puede hablar a través del juego, de su miedo, de su fantasía, de sus dolores. La interacción que se hace con un niño es a través del juego. Se usa muñecos, se usa, ¿no?, una serie de instrumentos para que el niño, dibujos, pinturas, para que el niño exprese a través del dibujo, la pintura, exprese los miedos o temores que pueda sentir. Por eso los juegos y el dibujo son la vía de expresión en estas edades. Y es importante tener, ¿no?, lápices de colores, papel y juguetes para animar al niño a que exprese sus problemas a través de los dibujos.
Igual el uso de títeres, ¿no? Puede ser muy importante para la exploración de las angustias y sentimientos negativos. Incluso se puede improvisar títeres con cualquier material. Por ejemplo, hasta con los guantes quirúrgicos se puede hacer, ¿no? Títeres. Es importante que el médico hable con los padres para que puedan expresar sus miedos, culpas, tristeza y dudas y poder orientarlos. De tal forma que ellos puedan atender, ¿no?, la demanda emocional de sus hijos sin temor. Dentro de los mecanismos de atención puede suceder que el personal tenga mecanismos de negación y depresión. Lo presenta el médico o el personal cuando está atendiendo una situación de un niño sufriendo. Entonces, para afrontar la ansiedad que produce el sufrimiento de los niños, o sea, esa sensación de indefensa, dolor y tristeza que el niño expresa, la solución más corriente es que el personal reprima sus sentimientos, ¿no?, y vea al niño, lo trate de una forma objetiva, ¿no?, evitando expresar emociones. Entonces el personal se concentra en los objetivos y disminuye los subjetivos para poder atender a estos menores. Cuando entramos a atender a adolescentes, agárrense. Los adolescentes están en capacidad intelectual de comprender la información médica, pero el problema de su inmadurez emocional puede provocar reacciones inestables, ¿no? Y el adolescente le molesta que lo traten como un niño, pero tampoco quiere asumir las responsabilidades del adulto. De los 14 a los 17 años, el adolescente suele tener conflictos con la autoridad, lo que hace necesario que el médico trate de establecer una alianza, ¿no?, tratando de evitar órdenes. A un adolescente no se le puede ordenar, se le tiene que buscar, ¿no?, hablar con él, permitirle que exprese sus propias decisiones, ¿no?, y decida su conducta. Después de los 18 años ya el adolescente ha madurado y acepta mejor sugerencias, y de los 19 a 20 es menos oposicionista y tolera mejor las órdenes médicas. Buena parte de los problemas de salud mental comienzan en la adolescencia, por lo que uno debe estar pendiente de esos cambios de conducta y alteraciones emocionales de estos pacientes a fin de poder detectar tempranamente una enfermedad mental. Los cuadros de esquizofrenia comienzan en la adolescencia temprana, entre los 14 y los 18 años de edad, de tal forma que es en esa época donde uno tiene que estar pendiente de que esté desarrollándose algún proceso psicótico. De acuerdo a los estilos y actitudes del paciente, también podemos tener una relación médico-paciente cambiante. Normalmente los pacientes asumen una actitud adecuada de cooperación, pero podemos tener pacientes hostiles, ¿no?, que nos muestran los dientes y nos quieren, ¿no?, morder como doble. La hostilidad puede ser verbal o incluso física. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, al tratar este tipo de pacientes. Esto generalmente se presenta en casos de emergencia, o cuando está bajo los efectos de alcohol o drogas, o bajo un síntoma de un trastorno mental, o ser un rasgo desde la personalidad del paciente. Entonces, este tipo de situaciones uno tiene que valorarlas. El médico debe mantenerse calmo y invitar de forma educada a que el paciente se autocontrole. Es totalmente inadecuado que usted peche al paciente, o sea, que se enfrente o discuta con el paciente, porque eso en vez de mejorar las cosas, las complica. Pacientes manipuladores o simuladores son aquellos que intentan conseguir privilegios, reposos, incapacidades o beneficios, ¿no?, o recibir fármacos, presentando su caso con características especiales. Se debe evitar comprometerse con el paciente simulador o manipulador, porque los actos que el paciente presenta son deshonestos, y más bien hay que tomar una actitud muy profesional y establecer los límites en la relación. Pacientes dependientes son aquellos que están acostumbrados a que todos se lo digan qué tienen que hacer, o sea, no toman iniciativa propia. Generalmente eso se debe a que han sido formados dentro del entorno familiar como dependientes a la decisión de los padres. Y ellos vienen solicitando a veces consejo y tienen mucha tendencia a ser inseguros y están buscando siempre que alguien
les solucione el problema. Es importante no rechazarlos, ni decir que son fastidiosos. Hay que ayudarlo a que aprenda a tomar decisiones y que confíe en sus propias decisiones. Pacientes seductores o seductoras, ¿no? Eso también es frecuente, ¿eh? Tendencia a coquetear con las personas de cierto prestigio como los médicos usando atuendo, postura, lenguaje o mímica provocativa. Es importante evitar sucumbir a estos intentos de seducción, porque si no, empezamos muy mal la relación médico-paciente. Hay que adoptar una actitud seria, respetuosa, estableciendo límites para evitar que la persona no intente conductas o comportamientos que están fuera de las relaciones profesionales. Pacientes obsesivos. Son personas que son detallistas y que le llevan una lista completa de todos los signos o síntomas que ha tenido, incluso cronológicamente, ¿no? Y son eternos desmintiendo la molestia para buscar explicación. Exigen que el médico les explique minuciosamente todo, y con ellos hay que tener mucha paciencia, evitar apurarlos en su discurso. Si se demoran demasiado, se les puede decir, mire, como vemos que esto necesita mayor ampliación, en la próxima cita vamos a seguir continuando con el tema, pero ya la corto, o si no, se la puede pasar todo el turno con él. Pacientes dramáticos, ¿no? Aquellos que exageran la expresión de sus emociones, ¿no? Un exceso de mímica, incluso el cambio de su voz, tratando de conmover al médico. Son teatrales, sobreactuados y a veces exagerados. Es necesario que el médico no se contagie del dramatismo del paciente manteniendo la serenidad. Paciente desconfiado. Tiene un comportamiento suspicaz, siempre están tratando de ver las cosas como si hubiera algo detrás, son recelosos, muy observadores y siempre calculan bien lo que van a decir. Son hipersensibles a la crítica y piensan que uno lo está censurando constantemente, ¿no? Suelen ser pacientes difíciles de enganchar, son los más difíciles para que enganchen en una relación de alianza terapéutica. Con este tipo de pacientes hay que ser prudentes, tener paciencia, tolerancia. Se le debe señalar que su desconfianza altera la relación. Es muy importante que él aprenda a confiar. Pacientes pasivo-agresivos o pacientes nacionales. Es la personalidad peruana. Pacientes que agreden con su pasividad. No cumplen con las prescripciones, las sabotean, se quejan sin motivo de los efectos medicamentosos, dicen que el medicamento que le ha dado el médico no sirve para nada, siempre tienen una excusa para sus actos y lo dejan al médico a veces desarmado. Y entonces el médico debe evitar a toda costa disgustarse o rechazar al paciente porque eso es lo que está buscando el paciente. Entonces debemos evitar exhibir nuestros disgustos a pesar de que queremos ahorcarlos. No rechazarlos, no agredirlos. Si el paciente viene a la consulta es que, a pesar de todo, se está sintiendo mejor, aunque no lo reconozca. Se le debe señalar que si no colabora, el tratamiento le va a resultar más prolongado y más costoso. Y eso les duele. Paciente indiferente. Pacientes que sentimos como que están ausentes, que no se interaccionan, que como están como en el limbo. Con ellos no debemos angustiarlos. Probablemente no tenga que ver con nuestra conducta, a veces es la forma de ser de ellos. Entonces hay que siempre tratar de evaluar si no están yéndose para el otro lado, o sea, si no están presentando síntomas de alguna alteración mental. Pacientes ficticios. Son los pacientes que inventan enfermedades para ser atendidos, en emergencia principalmente, para que puedan ser explorados e incluso operados. Se les atiende y después desaparecen hasta que un médico de otro hospital nos comenta que tuvo un paciente igual al nuestro, lo cual nos indica de que a él le gusta el papel de enfermo. Eso se le llama el famoso síndrome de Munchausen, que es la historia de un varón del mismo nombre famoso en el siglo XVIII, porque paraba contando aventuras con detalles fantásticos. Todas estas actitudes, estilos y maneras que describimos pueden presentarse solas o combinadas. Por ejemplo, un paciente dramático manipulador, un dependiente seductor,
un obsesivo desconfiado. Uno tiene que aprender a tolerar y tolerar estas circunstancias. El médico, por lo tanto, se le pide que sea flexible, amplio, permeable, tolerante, comprensivo, y eso es difícil, no es fácil. Porque si usted es rígido, obtuso e impaciente, no se va a acomodar a las diferentes situaciones y va a tener mayores dificultades en la relación con su paciente. El problema también viene con los estilos de los médicos. Hay médicos que son paternalistas, otros despreocupados, otros alarmistas, otros moralistas, jueces, chismosos, policíacos, catedráticos, indecisos, saberlotodos, deshonestos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo colegas que cada vez que atienden a un paciente dan cátedra. Y yo les digo, pues, tú no estás en clase, atiende al paciente porque te hace durar media hora explicando todo lo que tiene el paciente. El modelo paternalista. En una relación se supone que el médico sabe más y será quien prescribe el tratamiento y se espera que el paciente lo cumpla sin chistar. Entonces el modelo es el médico decide omitir la información cuando crea que es lo mejor para el paciente, se vuelve autócrata y es quien realiza la mayor parte de las preguntas. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sed, sueño y sed, pues. Qué buena, ¿no? Sin embargo, este modelo paternalista funciona en situaciones de emergencia, cuando uno tiene que tomar decisiones y no puede detenerse deliberando. O en pacientes que se sienten abrumados por su enfermedad y les reconforte que el médico se haga cargo de todo. Modelo informativo es aquel en el cual el médico le proporciona al paciente los datos para que él haga una elección, ¿no? En un tipo de problema, por ejemplo, el cáncer de mama, que toma la decisión si desea ser operado o no, si desea recibir tratamiento quimioterápico o no. Puede ser apropiado en determinadas consultas únicas en las que no existe ninguna relación y el paciente va a regresar a los cuidados ordinarios de un médico conocido. O sea, cuando son consultados como especialistas, a veces uno puede tomar esta información completa. El modelo interpretativo es aquel en el cual el médico conoce adecuadamente a sus pacientes y su familia, su vida, sus valores. Son aquellos que pueden hacer recomendaciones que, según las características del paciente, y que puede ayudar a que él pueda tomar decisiones adecuadas. En este caso, el médico no abandona la responsabilidad de tomar decisiones, pero es flexible y deja que el paciente considere alternativas. El modelo deliberativo. El médico actúa como un amigo o asesor, ¿no? Que no solo le presenta la información, sino que le recomienda activamente alguna determinada acción. Es el famoso modelo de Patch Adams, ¿no? Basada en el médico que ayudaba a mejorar las emociones y el ambiente de los pacientes. Los médicos que esperan modificar una conducta perniciosa, por ejemplo, al intentar conseguir que sus pacientes dejen de fumar o pierdan peso, utilizan este tipo de modelos. Todos estos modelos que vemos son solo guías, ninguno es superior al otro. Un médico puede utilizar las 4 estrategias en el mismo paciente. Es importante tener en cuenta en qué momento es adecuado usarlo. Desde el punto de vista antropológico, los antropólogos nos hablan de que la relación médico-paciente es una relación, ¿no?, entre uno y el prójimo, o el otro. En ese sentido, la relación médico-paciente es una variedad de interacción interhumana. Y nos acercamos al paciente en 3 formas. Una relación objetivante, que es el hecho de que convertimos a nuestro prójimo en un objeto de estudio para poder analizar qué es lo que está pasando con él. Esa es la visión objetivante. Pero a su vez es una relación personal, en la que tratamos al paciente como una entidad propia, única, diferente al resto, y como un dúo, porque buscamos establecer una relación entre 2 personas para lograr una meta, que es conseguir que el paciente mejore. Por su estructura compleja, este vínculo profesional posee estas 3 características. Es objetivante, es relación personal y es un trabajo en dúo. Dice Ernest von Leiden que el primer acto de tratamiento es el acto de dar la mano al enfermo. Pero es importante tener en cuenta que el vínculo médico-paciente tiene 5 momentos.
Y estos 5 momentos se presentan todos al mismo tiempo, ¿eh? Lo que estamos haciendo acá es un análisis, pero estos 5 momentos se aplican casi al instante. Son el momento afectivo, el momento cognitivo, el momento operativo, el momento social y el momento ético. Momento afectivo son cuando los sentimientos involucran, ¿no?, la relación entre el médico y el paciente. Aquí se presentan los famosos determinantes afectivos básicos de una relación. ¿Cuáles son? En primer lugar, la empatía. Todo trabajador que brinda servicio de salud tiene que ser empático. ¿Qué significa ser empático? Significa ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo me sentiría yo si fuera el paciente? Eso se llama empatía. Y es básica. Si usted no la tiene, empiece a trabajar para tenerla, porque es un requisito básico para su trabajo en su primer servicio médico. La benevolencia, que consiste en querer lo mejor para el paciente. Neutralidad afectiva, que significa que el paciente le puede contar todos sus problemas, pero usted no le puede contar ninguno de los suyos. Eso se llama neutralidad afectiva. Usted puede recibir todos los problemas del paciente, escuchar sus problemas con su familia, con su pareja, con sus hijos, pero usted no puede hacer lo mismo, porque si usted hace esto, lo abruma al paciente. Es el problema que usted tiene. Usted encuentra a veces de que el paciente le mueve a usted emociones. Usted tiene que ir a buscar ayuda terapéutica como otro colega o como un terapeuta para que le ayude a descargar todas las emociones que le genera esta relación. Disponibilidad, que significa que uno tiene que estar, ¿no?, independiente de cualquier diferencia social, el médico debe estar siempre a disposición del paciente. Y los dos elementos que ya hemos hablado, la famosa transferencia y contratransferencia. Ambas situaciones pueden ser positivas o negativas, pero hay que tener mucho cuidado para evitarlas, para evitar que haya un compromiso emocional que rompa un poco la relación médico-paciente. El segundo nivel es el momento cognitivo, cuando el médico busca un diagnóstico y entonces tiene que establecer 3 procesos intelectuales. Objetivar, o sea, volver objetivo los signos o síntomas. Tipificar, establecer cuáles son los signos o síntomas más importantes, orientadores. E inducir, o sea, establecer los síndromes, los trastornos o el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico integral tiene 2 componentes. El diagnóstico psiquiátrico, propiamente dicho cuando hablamos de salud mental, y el diagnóstico de la relación médico-paciente. ¿Cómo es la relación entre el médico y el paciente que está atendiendo? El tercer momento, aparte del momento afectivo y el momento cognitivo, es el momento operativo. Y este se basa en la famosa situación de la medicina basada en experiencia, donde se formula el cuadro, el problema clínico, se busca la literatura relevante, experimentalmente objetiva, se encuentra, ¿no?, cuál es la indicación clínica correcta y se aplica el tratamiento adecuado para lo que se ha encontrado, o sea, cuál es el tratamiento en el momento actual que es el más adecuado para atender la necesidad del paciente. Y aquí tiene que ver con los problemas de tratamiento. La terapia comienza antes de que usted le dé la receta o antes que usted le indique el tratamiento. El enfermo debe participar siempre en el proceso del tratamiento con sus conocimientos y con sus creencias. Si el paciente me dice, doctor, ¿qué pasa si yo hago un ritual para estar bien con el apo, ¿no?, chacreado de coca? Hágalo, si usted cree que con eso se va a sentir bien, hágalo. Yo no le voy a negar que eso es algo que usted es parte de su, ¿cómo se llama?, creencia, y usted la puede creer. Si alguien le dice que si le pasan un huevo le va a ayudar, hácele el huevo. Nadie va a pelearse con el paciente porque el huevo sirva o no sirva. ¿Ok? Si hay situaciones en las cuales el paciente no se ve expuesto a situaciones de riesgo y es parte de su creencia natural del área donde viene, nosotros no tenemos por qué pelearnos con él, decirle que eso es absurdo, que no es científico, etcétera, etcétera. Cada persona tiene sus propias creencias. Y también que la terapéutica continúa después de dejar al paciente. Y ojo, que nosotros tenemos que ser neutrales, ¿sabes? Cuando usted le ve al paciente, le va a decir cosas muy importantes y a veces muy duras. A ver,
¿Qué dirían ustedes cuando viene un paciente y dice, doctor, estoy angustiado, vengo con mucha angustia y quiero que me la quite? Y le pregunta a usted, ¿y por qué está angustiado? Es que, doctor, tengo esposa y tengo trampa. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo matas? ¿No es cierto? Entonces uno le pregunta, bueno señor, si usted tiene esposa y tiene trampa y tiene angustia, ¿qué cosa quiere usted? ¿Que le ayude a escoger entre su esposa y la amante? No, doctor, yo lo que quiero es que me quite la angustia. Entonces, ¿qué pueden hacer? Darle la angustia. Ya el problema es las decisiones que toman son decisiones personales y asumen las consecuencias. El día que lo trate la mujer ya sabe qué es lo que va a pasar. Es importante tener en cuenta que también existe el fenómeno placebo, aunque muchas veces se niega este efecto placebo. Sin embargo, todos ustedes sabrán de que los medicamentos, cuando se prueban experimentalmente, primero se usan placebo, porque se ha encontrado que muchos procesos aparentemente médicos, físicos o mentales se autocuran espontáneamente. Entonces, ¿qué cosa es decir? Milagros, ¿no? Hay reacciones espontáneas y eso se llama efecto placebo. Entonces, para poder determinar si un medicamento es mejor que un placebo, para eso son los estudios. Y en el caso del efecto placebo, esto va a depender del convencimiento del médico, del tipo de enfermedad, del tipo de personalidad del paciente, del momento terapéutico y la novedad. Pero les digo y les aseguro que existe el efecto placebo. Y un ejemplo. Una noche estoy de guardia, me llaman a un pabellón porque había un paciente que no podía dormir. Ya le habían dado de todo. Tranquilizantes, ansiolíticos, fenobarbital, ¿no? Todos los productos habidos por haber para que durmiera. Y no dormía. Entonces yo me acerco y converso. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es el problema, doctor? No puedo dormir, no puedo dormir. Estoy despierto, así miren mis ojos, están hinchados. Bueno, le digo yo. Entonces, ya, vamos a hacer una cosa. Tú tienes que estar tranquilo. Te voy a dar un medicamento que estamos experimentando. Que es un medicamento que recién ha salido, que es justo para este problema del insomnio. ¿No es cierto? Entonces tú me vas a decir qué efecto te produce. Yo te lo voy a dar, tú lo vas a tomar, y si te produce efecto, mañana voy a preguntarte si te ayudó o no te ayudó. ¿Ok? Bien. Voy y hablo con la enfermera, pues, consíguete un placebo, una sustancia inerte que no tiene ningún principio activo, y se lo das y le dice que el doctor te acaba de dar esa pastilla para que él pueda dormir. Y se lo da. Ojo que el paciente era un esquizofrénico, ¿eh? No era cualquier paciente, no era alguien que pudiera ser simulador o ansioso, no, era esquizofrénico. Y no le hacía efecto ninguna medicación que le habían puesto. Y la enfermera le da sus tabletas. Al día siguiente pues yo voy, porque es importante siempre terminar el círculo, y le pregunto pues, ¿qué tal? ¿Te hizo efecto o no te hizo efecto la pastilla? Ah, doctor, me ha hecho dormir como un bebé, en un lecho de plumas, qué rico, he dormido muy bien, doctor. Muy buena su pastilla, doctor. Efecto placebo. Entonces, nunca se olviden de que a veces existe el efecto placebo. Y ese efecto placebo está acompañado con la relación de confianza que el paciente tiene contigo. Y si el paciente tiene confianza contigo, algunas cosas van a funcionar a pesar de que sean ilógicas, que funcionen. En cuarto momento tenemos el momento social, donde cada uno de estos integrantes de la relación asume su rol. Ser el médico por un lado, ser el paciente por el otro, ¿no es cierto? Y esta es una relación social compleja, pero tiene tres etapas. Tiene la fase de prepaciente, cuando el paciente no tiene conciencia de estar enfermo y tiene que tomar conciencia. Tiene la fase de paciente cuando da datos de sus problemas, y tiene fase de acomodo cuando el paciente con el médico establece un proceso de atención. Pero ustedes van a encontrar que muchos cuadros psiquiátricos se quedan en esta fase, en la fase del prepaciente. ¿Qué significa eso? Que no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, uno de los problemas en los cuales nosotros los psiquiatras lidiamos a cada rato es que tenemos pacientes que no quieren ser pacientes. Nos traen un fármaco dependiente con delirio, consume drogas, se le estabiliza y se quiere mandar a mudar, no quiere tratamiento. Viene un paciente orgánico que no tiene conciencia de enfermedad, se le da tratamiento, se le estabiliza, igualito no quiere tomar la pastilla, no se enferma.
Viene un paciente psicótico, esquizofrénico. Los psicóticos, la mayoría de ellos no tienen conciencia de enfermedad. Entonces es difícil trabajar con ellos para que empiecen a tener algún acceso a conciencia de enfermedad. Entonces, la relación entre el psiquiatra y su loquito es una relación a veces contraproducente, porque el loquito no quiere aceptar que es loquito, por más que no se lo explique. Y eso lo contrario. Solo el 1% de la patología mental es psicótica. Pero nosotros los psiquiatras siempre nos han puesto el loco al costado. Parecemos, ¿no? Paman y Dolly, ¿no? El dúo dinámico. Cuando en realidad toda la patología mental está por el otro lado. Problemas de adaptación, problemas de relación social, problemas de desempeño personal, alteraciones conductuales, ¿no? Y es la mayoría. Depresión, ansiedad, 30% de ansiedad, 8 a 10% de depresión. Entonces, para el 1% de psicóticos a veces la visión de la gente es muy sesgada. Todavía nos siguen viendo como si fuéramos brujos. Por último, el quinto componente, ¿no?, es el momento ético de la relación médico-paciente, donde Aristóteles nos dice: la medicina se define como la técnica de la recta razón de las cosas que pueden hacerse y no hacerse. Ojo, miren bien. En cuanto a los valores éticos que manejamos nosotros, son 4 los valores éticos que tenemos que tener: beneficencia, no maledicencia, o sea, no hacer daño, ¿no?, justicia, ¿no?, y benevolencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer por el paciente lo mejor, pero no hacer de más, no atorarlo con tratamientos que de repente no están demostrados, o con situaciones en las cuales lo ahogamos al paciente con 40 pastillas y le hacemos la vida imposible. Hay hasta un chiste con respecto a eso, ¿no? Respecto a esto de la medicación. Y es importante asumir la Declaración de Ginebra, que hay 5 deberes que estamos obligados nosotros los médicos a atender. Toda acción médica que hagamos debe servir al bien del paciente, debe velar por su dignidad, debe promover la vida, debe impedir el daño y debe fomentar la confianza. Son los 5 deberes que todo médico debe tener con respecto a su paciente. ¿Ok? Y es importante que ustedes lo graben en su cabeza. Hacer el bien, velar por su dignidad, promover la vida, impedir el daño y fomentar la confianza. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos básicos de la relación terapéutica? La competencia, la destreza técnica. Esta destreza técnica que ustedes van a aprender en el transcurso del curso, ustedes van a aprender una serie de destrezas para manejar los problemas de salud mental. La comunicación. Ustedes tienen que aprender a volverse mudos y a saber escuchar. Solo con escuchar a las personas podemos ayudarlas mucho a que mejoren sus situaciones emocionales. Tener empatía, compasión se llama, con empatía por el paciente. Tener continuidad. Evitar convertir al paciente en el conflicto de intereses. No es, si nosotros tenemos problemas con la patronal, no en este caso el gobierno, o el seguro, o los dueños de la clínica, la culpa no es de los pacientes. Los pacientes no tienen la culpa de que tengamos este problema. Atendamos mejor a nuestros pacientes, pero la pelea es en otro nivel. No tenemos que hacer daño a terceros. ¿No? Y por último, la libre elección, que hasta ahora no se da. Si hubiera libre elección, muchos médicos se quedarían sin pacientes. Ahora, esto para que ustedes tengan conocimiento de los aspectos negativos de la relación médico-paciente. Cousin en el año 85 hizo un estudio empírico de la relación médico-paciente y encontró que el 85% de los pacientes cambian de médico en 5 años por los siguientes motivos: poca habilidad comunicacional, atmósfera de oficina desorganizada, no inspira confianza, no despierta esperanza, o hábitos indeseables, ¿no? Como una vez un cardiólogo atendía a su paciente y le decía: usted debe dejar de fumar y debe dejar de comer. Y el cardiólogo era gordo y estaba con su cigarrillo en la mano. Entonces, ¿cómo le podía dar el ejemplo al paciente si él no lo hacía, ¿no?
Pero una de las cosas importantes aquí es esto. El motivo más importante es la comunicación. Si usted no logra una buena comunicación con su paciente, lo va a perder al paciente. Simpson, en el año 91, con colaboradores, encontró que el 54% de las quejas que el paciente presenta no son investigadas por el médico. El 45% de las preocupaciones no son preguntadas por el médico. Y en el 50% no se entiende el médico o el paciente cuál es la naturaleza de la queja principal. Muchos de los problemas de la relación médico-paciente están en que el médico interrumpe al paciente desde el inicio de la entrevista, cuando debe dejar que el paciente se explaye y diga lo que él piensa. Los pacientes a veces no recuerdan lo que el médico les comunicó, porque nosotros usamos términos muy técnicos. Cuando hablemos con nuestro paciente tenemos que hablar con términos bien simples, bien llanos. ¿Cuál es la excelencia del que sabe más? Que puede decir con palabras sencillas lo que para otros es complicado. Si ustedes quieren demostrar que saben más, aprendan a decir las cosas más importantes en lenguaje bien sencillo. Y eso significa que tienen capacidad de dominio del tema. Por eso muchos pacientes no entienden ni siquiera las explicaciones médicas. Esta mala relación es lo que favorece generalmente los problemas de desenlaces negativos en la enfermedad y por supuesto los procesos judiciales. Leviton en el año 97 investigó juicios por negligencia médica. ¿Y qué encontró? Insuficiente conducta comunicacional. El médico hacía sus visitas de rutina cortas, no educaba al paciente, no le solicitaba su opinión, no le favorecía los comentarios del paciente y ni siquiera era amable ni sonreía. Miren, lo más importante, ser amable y sonreír. Con eso nomás ya ustedes ganan algo. Tienen que aprender. Entonces, hemos revisado un poco lo que es la relación médico-paciente, la necesidad de que ustedes empiecen a entender por qué motivo la relación médico-paciente es la piedra angular del acto médico. Si ustedes no saben manejar una relación médico-paciente, no van a poder tener éxito en el manejo profesional. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos. En segundo lugar, vamos a hablar algunos aspectos de la historia clínica psiquiátrica desde el modelo biopsicosocial, porque ese es el modelo que nosotros los que trabajamos con salud mental manejamos. Todo ser humano tiene aspectos biológicos, tiene aspectos psicológicos y tiene aspectos sociales y espirituales. Por eso es que cuando hablamos de personalidad, hablamos de ese complejo biopsicosocial. Cada uno de nosotros es un complejo biológico, psicológico y social. Tenemos una herencia, un carácter, temperamento, tenemos nuestra propia forma de respuesta frente a situaciones emocionales y tenemos un entorno del cual hemos crecido con nuestras propias actitudes y por supuesto también con nuestros propios prejuicios. Tenemos que ser bastante críticos para poder aclarar eso. Por eso a los psiquiatras siempre se nos ha visto así, ¿no? Somos seres de otro mundo. El pobre psiquiatra en un hospital general ni siquiera quieren que sentarse a comer con él porque piensan que la psiquiatra va a ver cómo son ustedes y van a sacar rápidamente sus defectos y los problemas que tienen, como si fuéramos dioses. Lo que pasa es que en el proceso de la especialidad, nosotros los psiquiatras hemos aprendido a través del diálogo y la conversación, empezar a conocer a las personas. Y como tenemos nuestro disco duro ya bien estratificado, entonces el examen mental va llenando los datos y vamos sabiendo cómo es cada persona. Pero eso es por la experiencia de conocer, no es porque seamos magos y podamos adivinar todo lo que pasa en la cabeza de cada uno, ¿ok? Es el exceso a veces de trabajo. ¿Qué es importante en la historia clínica? Primero que nada, la historia clínica no debe usarse para dañar. Es un documento clínico, ¿no? Instrumento para el diagnóstico, médico legal. Es importante tener en cuenta siempre que hay que poner todo en la historia para evitar cualquier compromiso posterior, ¿no? Y que la historia es propiedad del paciente y bajo custodia de la entidad donde se atiende, o sea, de la clínica, del hospital. Ellos son custodios. El dueño de la historia sigue siendo el paciente. Y entonces tenemos que la atención integral en salud parte de establecer y trabajar sobre estos tres factores: los factores biológicos, los factores psicológicos y los condicionamientos sociales del paciente para que tenga calidad de vida.
Las interacciones de los factores van a provocar trastornos mentales y conductuales si no están bien establecidos. ¿Qué factores biológicos tenemos que tener siempre en cuenta? Edad, sexo, ¿no? Aunque ahora hablemos de opción sexual. Sin embargo, desde el punto de vista del sexo biológico, está bien determinado que los seres biológicos tienen un cerebro masculino y un cerebro femenino. Y el cerebro masculino y femenino se diferencian por muchas situaciones que ya se han evaluado desde el punto de vista neuropsicológico. Entonces, eso es importante tener en cuenta. La maduración de los circuitos neuronales. Si no maduran adecuadamente, estos circuitos neuronales pueden llevar a un cuadro esquizofrénico. La incapacidad de reaccionar de los circuitos neuronales por disminución de su capacidad de actividad puede llevar a situaciones depresivas. La alteración sináptica por afectación de drogas puede provocar las adicciones. Y hay muchos componentes genéticos de riesgo en los trastornos mentales, no solamente en los funcionales, sino también en los orgánicos. Hay que tener en cuenta factores psicológicos individuales, y aquí es muy importante las relaciones del padre, madre y otros cuidadores. Ojo, todo ser humano necesita un padre, una madre y un padre. Y los estudios que se han hecho en relación a esto indican, la madre da confianza básica. A todo hijo, una madre que es buena madre, le va a dar confianza básica. De tal forma que se puede caer el mundo, pues uno sigue parado, porque la madre ha logrado convertirlo en Superman. ¿Y cómo lo hace? Fácil. Niñito empieza a caminar, se levanta, está caminando y ¡pah! Se da un contracelazo y se golpea. ¿Qué hace? Una madre ansiosa y joven, primeriza, va y médico, va, lo agarra, lo aprieta, casi lo ahoga, lo lleva al neurólogo, le hace una tomografía y ya está pensando en un montón de cosas. Y el niño siente que algo malo le va a pasar. Una madre adecuada, ¿qué le dice al hijito? Mira, hijito, párate. Así son los golpes de la vida. Tú eres fuerte, tú eres Superman, tú eres resistente. Y chicos, si mamá dice que es así, ¿ok? Entonces cada vez que tenga un golpe, ese niño se va a levantar, porque va a tener resistencia, confianza básica en sí mismo. Es importante, la confianza básica en el niño. ¿Quién le ofrece el padre? El padre le ofrece la relación social, el otro. Porque la madre es carne de su carne, la relación es casi directa, pero con el padre es la relación con el otro, con el extraño. Y si tiene usted un buen padre con el cual se relacione, usted va a confiar en la sociedad, va a ser capaz de interaccionar socialmente con mucha gente y tener confianza en ellos. Ese es el papel del padre, de la relación de crecimiento. Entonces, cada uno tiene un valor. Ahora, en la ausencia de ellos, hay los sustitutos. Un tío, un primo que funciona como modelo masculino, una abuela o una tía que funciona como modelo femenino. Pero si son generadores de crecimiento y apoyo emocional, esos niños van a crecer con resistencia a soportar las tensiones y no se van a enfermar, van a tener mejor capacidad de resistencia. Eso es lo que da la importancia de las relaciones con los padres y otros cuidadores. Ahora, ojo, el hecho de que uno no haya tenido esto no significa de que está perdido, ¿ok? Porque eso sucede a una edad temprana, ¿no? Cuando uno es niño. Pero cuando uno ya es adulto y pasa los 18 años y nota que eso es lo que le falta, ¿qué debe hacer? Trabajar terapéuticamente esa ausencia. Y lo trabaja con terapeutas para recomponer ese proceso que de alguna forma fue afectado. Y que lo va a llevar a usted a hacer más resistencia, a tener mayor autocuidado, a quererse a usted mismo, a levantarse toda la mañana, a mirarse al espejo y darse un besito y decirse que es el mejor. Hay forma para aumentar tu autoestima. Y por supuesto tener en cuenta que el comportamiento humano se configura por interacciones con el entorno natural y social. ¿Qué es lo que afecta desde el punto de vista de los factores sociales? Tenemos los procesos urbanísticos, los entornos superpoblados, la contaminación, la pobreza, la dependencia monetaria, la violencia, el escaso apoyo social. Y lamentablemente los medios de comunicación no ayudan.
Porque en vez de fomentar la solidaridad, fomentar los procesos de apoyo, los desarrollos positivos, están siempre mirando en el ojo de la tormenta dónde han metido la pata, quién es el corrupto, cuántos crímenes ha habido, quién ha matado. ¿Quién puede vivir en esta sociedad con esa información que constantemente nos están afectando a nosotros personalmente? Yo apago el televisor cada vez que quiero ver noticias porque no puedo, no aguanto escuchar tanto daño, tanta violencia, porque eso no ayuda a que la gente se sienta segura, porque uno no quiere salir de su casa y te inhibes y no quieres relacionarte ni siquiera con las personas porque tienes miedo de que algo malo te va a pasar y empieza a generarse la desconfianza social. Eso es lo que no debe haber, pero lamentablemente no hay nadie que les ponga el norte a los medios de comunicación. La insuficiencia de recursos sociales y educativos es un factor muy que afecta mucho. Y no es por el hecho de la pobreza, porque se puede ser pobre y sin embargo tener valores y tener un desarrollo adecuado. Es el problema de la forma como se mueven los recursos en el sistema y cómo se benefician ciertas personas en forma inadecuada, no por mérito, sino por relaciones de otros méritos. Las oportunidades tecnológicas y por supuesto los problemas que ya estamos viendo constantemente, que son eternos, ¿no? Violencia, pornografía, mercadotecnia, consumo de alcohol y drogas, y son factores que no son de ahora, son factores que vienen de todos los pueblos. Si hacen un estudio a nivel antropológico de todos los pueblos, todos van a tener problemas de prostitución, consumo de drogas, licor, otras cosas, problemas de violencia, ¿no? Y otras cosas más. O sea, esto no es de ahora, esto viene de procesos ya desde el origen del ser humano y que el ser humano hasta ahora no ha logrado trabajar. En la entrevista médico-psicológica hay tipo de entrevista, diagnóstica, terapéutica, de investigación. Hay entrevistas estructuradas o no estructuradas. Las estructuradas significa que uno orienta las respuestas. En la relación positiva hay que ayudar a que el paciente se sienta aceptado, una actitud empática, y el médico tiene que tener conducta auténtica. En la anamnesis hay que tener en cuenta los informantes, los episodios previos, la enfermedad actual y la historia personal, la situación actual del paciente, aspectos físicos, dónde vive, pertenece a grupos, cómo son los miembros de su grupo familiar, sus hábitos, ocupaciones, riesgos, satisfacción, condición económica, actitudes frente a la situación actual de su vida. Cuando quieran evaluar personalidad, ahí sí van a encontrar todo un problema, porque por más que usted viva 40 años con una persona, no la llega a conocer totalmente. Y eso que puede haber vivido no con su pareja 40 años, pero siempre va a haber algo desconocido en esa relación. ¿Qué se busca en personalidad? Inteligencia, satisfacciones, habilidades especiales, uso del tiempo, ánimo habitual, rasgo dominante, cómo interacciona con otras personas, cuáles son sus proyectos de vida y sus ideales. En la historia familiar, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son los familiares que viven más cerca, que han ejercido algún tipo de influencia sobre el paciente y qué significado ha tenido esto? ¿Cuál es el entorno cultural y social en el cual se ha movido? ¿Cómo han establecido las estructuras familiares y las relaciones genéticas? ¿Cuáles son los valores del grupo familiar? ¿Y cómo se establecen las relaciones interpersonales entre sus miembros? Tenemos también el examen mental. 3 características que hay que tener en cuenta en una entrevista. La entrevista debe ser privada, el acercamiento debe ser amigable y es importante tener mucho tacto y ser muy gentil. El esquema de examen mental es el que nosotros usamos, puede haber otros, este es el que usamos nosotros en el hospital. Porte, comportamiento, actitud hacia el médico, hacia el examen, temas principales, atención, conciencia, orientación, lenguaje, efectividad, ¿no? Funciones vitales, acción, conducta motora, memoria y funciones intelectuales y ensayo. Entonces, esto lo van a aprender en la práctica. En la práctica es donde ustedes van a practicar esto y van a conocer cada uno de estos elementos de la historia clínica. Lo importante de todo esto es que tengan una visión amplia y sientan que es un reto para ustedes cómo llegar a entender lo complejo que es la relación con una persona con la cual ustedes van a meterse. Si son hábiles, van a aprender rápidamente la metodología y van a poder, ¿no?, sustentar sus procesos de atención con mayor seguridad
y con mayor conciencia de lo que están haciendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas que deseen hacer? Por supuesto no. House, ¿no? Que es un modelo de médico bastante sutil, ¿no? Porque siempre está saliéndose por la tangente. Es interesante. Es un modelo que nos